Bueno, para darle comienzo, primero agradecer a todos estar en este diciembre pandémico en un Zoom más para este conversatorio que organizamos con la Asamblea Permanente de la Danza de Pilar, gracias a las compas también que están de la Asamblea acompañando. Esta actividad está en el marco del Festival Senda, Semana de la Danza, que tiene ya 7 años consecutivos de trayectoria y que surge con el movimiento por la Ley Federal de Danza hace 7, 8 años que nos sumamos para presentar un poquito la historia de nuestra grupalidad antes de darle ahí la palabra a las otras organizaciones. El festival surge desde un colectivo de artistas organizados del partido de Pilar, que tenía su área de danza, pero era un colectivo, digamos, multiartístico. Comenzamos a trabajar en esta actividad concreta del festival y con el correr de los años empezamos a articular con compañeras del territorio de acá de Pilar que tenían sus compañías, que empezábamos a trabajar, a tratar de profesionalizar el trabajo de los estudiantes, ¿no? De nuestros espacios, buscando la posibilidad del desarrollo profesional de los pibes en cuanto a lo escénico, ¿no? Viendo que no había muchas alternativas, ¿no? Y entendiendo que nos teníamos que organizar y empezar a gestionar en conjunto. La grupa se forma de esta manera, ¿no? Gestionando actividades concretas con un ciclo de danza que inauguramos en el Teatro Municipal y luego incorporándonos a la organización de este festival y creando la asamblea como parte del Movimiento Federal de Danza a fines del año pasado y ahora participando en el Frente de Emergencia de la Danza. Decidimos no integrar más el MFD por diferencias en las maneras de construcción. Nosotras nos organizamos de una manera horizontal, de una manera en la que todas tenemos, ¿no?, la misma validez de la palabra, donde no hay jerarquías, donde todas las decisiones se toman de manera colectiva, donde todas las decisiones se discuten. Y bueno, entendemos que esa es la manera de transformar la realidad y es la manera que elegimos para organizarnos. Así que fue como un fin de año también de muchas decisiones en ese sentido, de muchas preguntas en cuanto a no solo los objetivos, en cuanto al qué queremos hacer, sino el cómo queremos hacerlo, no valorar y darle importancia a los procesos y no solo adherir, digamos, a las prácticas resultadistas. Y en ese sentido seguimos trabajando y nos seguimos organizando y decidimos, pese a las circunstancias adversas de este fin de año, continuar con nuestro festival para seguir en agenda, para que la danza siga teniendo visibilidad dentro de nuestro municipio, trabajando el territorio, donde lamentablemente encontramos que desde el Estado no hay un acercamiento hacia nuestro sector. No hay programación en danza, no hay políticas para la danza. Bueno, a gatas que hay a veces políticas culturales, ¿no es cierto? Pero la danza dentro del imaginario de quienes hacen gestión desde el Estado está totalmente relegada. Durante el año no se convocó a la danza para ninguna actividad, no se le dio ningún espacio de visibilización, así que decidimos continuar con el festival, con estas actividades virtuales y continuar construyendo la asamblea en el hacer, ¿no? Entendiendo que la práctica es como el mejor discurso para cambiar las realidades que queremos cambiar. Así que agradecerles a todas las organizaciones, espero después no olvidarme ninguna de nombrar, si no se auto-otorgan la palabra y me avisan. Le voy a dar la palabra para arrancar el conversatorio. La idea es presentar un poco cada orga, su experiencia y un poco también veníamos charlando esto de las proyecciones, de los sueños, ¿no? Como atrevernos a recuperar la palabra sueños, que arrancársela a esta cuestión del pragmatismo que a veces nos invade y permitirnos decir cuáles son nuestros sueños a futuro y en qué camino andamos. Así que le voy a dar la palabra a Eugenia Schwarzman del Movimiento por la Ley Nacional de Danza,
que es parte del Frente de Emergencia de la Danza, y de ADDA, nuestro futuro sindicato. Bueno, gracias Meli, gracias compas a todas. Estamos acá una vez más, Zooms, en el año pandémico. Bueno, está bueno lo que decís Meli de los sueños. Yo creo que eso es como que nunca hay que perderlo de vista porque creo que es lo que nos mueve a seguir militando, ¿no? Como que esta especie de utopía y de cosas que seguimos pensando en que tienen que estar y no están, y seguimos tejiendo redes en esa construcción. En el caso del Movimiento por la Ley, como vos bien decías, es una organización que tiene mucho tiempo y que ha tenido distintos trazos y distintos formatos en sus años, digamos, de situación, y como su nombre lo indica, es un movimiento. Entonces, cuando comenzó todo, obviamente la bandera insignia digamos, y sigue siendo, porque aún no la tenemos, el proyecto, esa idea de generar una instancia institucional dentro del Ministerio de Cultura de la Nación que pueda generar políticas específicas para la danza. Eso es una lucha que se empezó a instalar allá por el 2012, 2013. Empezamos simplemente hablando con nuestros propios colegas y fue creciendo, digamos, como la ola, entendiendo que esta era realmente una necesidad, que no teníamos un instituto, y que aparte veníamos de una experiencia, yo no personalmente, pero sí de compañeras con otras militancias anteriores, como es el caso de la organización COCOA, y otras organizaciones que seguro acá tal vez hay compañeras que estuvieron en ese proceso, que habían militado la ley del INT, cuya situación era una ley de artes escénicas. Entonces, digo, eso fue en un punto como una especie de frustración inicial, donde esa ley quedó entre gallos y medianoche como una ley de teatro, como la conocemos hoy, y fue también como el disparador para que organizaciones y compañeras y compañeros se pusieran al hombro un poco la redacción y el empuje de una ley específica para la danza. Entendiendo esto, que obviamente, digo, existen otras legislaciones en otros países que sí son de artes escénicas, y creo que esto es una opinión personal, creo que eso resolvería un montón la situación de políticas públicas para las artes escénicas, porque ya sabemos que no está tan tabulado a la hora de la creación y de nuestro trabajo propiamente dicho, pero bueno, no es el caso de nuestro país. Entonces de ahí a que ese objetivo nos nucleó y nucleó a colectivos en todo el territorio nacional. Veo aquí compañeras de esas experiencias, y yo creo que no como excusa, sino como puente, digo, la Ley Nacional de Danza y esa lucha fue lo que nos permitió organizarnos. Y en esa organización empezaron a surgir otras cuestiones que también tienen que ver con nuestras necesidades y con nuestra falta de organizaciones tal vez más fuertes, como puede ser el caso de una herramienta sindical, que también surgió en el 2015, producto de estos debates, donde siempre que hablábamos en distintas grupalidades y en diferentes territorios al respecto de la legislación, las preguntas que nos hacíamos o que surgían era si esta legislación proponía cambios objetivos en cuanto a nuestro trabajo. Y eso no es así, digamos, es una legislación de fomento. Entonces la necesidad de la construcción gremial es como que se empezó a hacer eco de manera paralela, y por eso es que la construcción de ATDA, de la Asociación de Trabajadores, Argentina de Trabajadores de la Danza, viene también de ese proceso y de esa experiencia. Bueno, concretamente la ley se presentó, estuvo, ya todos que quede grabado para la posteridad, ha sido presentada una y otra vez, perdiendo estado parlamentario. No sé si se escucha, se cortó. Me voy a correr un poco. Perdiendo estado parlamentario una y otra vez. Pero creo que, no sé si fue a mí, pero sí se escucha. Cualquier cosa avisen y apago cámara. Incluso tuvo un momento de inicio de tratamiento en la Comisión de Cultura, y también, digamos, se sacó de temario en esa oportunidad, con lo cual es como una especie de deuda pendiente que
que en este momento el Ministerio de Cultura acepta de alguna manera como tal, como que es algo pendiente y como que debería ser una concreción que ya debería ver sus frutos. En el medio surgió el Instituto Nacional de la Música, o sea que hubo una época, un periodo donde la gestión del Ministerio de Cultura estaba determinada a no implementar institutos, y esa era una línea muy concreta, y hubo otro momento en que, por ejemplo, se creó el INAMU. Entonces, bueno, ese proceso, digo, como digo, continúa, y obviamente continúa nucleándonos a compañeras y compañeros de todo el territorio, independientemente de la pertenencia específica al movimiento, porque digo, la característica principal del movimiento es justamente estar integrado por organizaciones cuya identidad siempre fue la de pertenencia, y simplemente la adhesión y la construcción en paralelo de ese movimiento es lo que, digamos, lo que generaba asidero en los distintos territorios. Y así es que se hicieron movilizaciones, algunas muy grandes, como la del 2014 o la del 2016, otras más pequeñas, más territoriales, pero siempre, digamos, con esa insignia de generar un Instituto Nacional para la Danza. Y creo que el contenido de esa ley es lo que nos mueve, porque digo, si tuviésemos eso, no es que tendríamos nuestra instancia de vida resuelta, pero sí facilitaría y alivianaría, y algo que obviamente vimos en este contexto de pandemia, es que si hubiésemos tenido un instituto, no hubiésemos tenido que estar en las situaciones tan, digamos, catastróficas para nuestra actividad como fue en esta emergencia. Entonces, he sabido que las políticas públicas, cuando se creó el INT, se modificaron radicalmente en todo el territorio, entonces eso es como una especie de certeza de que cuando el Estado está presente, y no solamente como un Estado que otorga subsidios, porque de hecho la ley es mucho más que eso, digo, es una legislación que propone una gestión de políticas públicas y no solamente la instancia de subsidio. Cuando el Estado está presente, digo, bueno, la realidad de esos trabajadores se vuelve real y no se vuelve accesoria o teniendo que autogestionarse absolutamente todo. Desde este año hago un paréntesis sobre el Frente de Emergencia, que bueno, es una organización de organizaciones que fue creciendo. Nosotras pusimos como al servicio de ese colectivo nuestra participación, en tanto compañeras que venimos de esa experiencia por el Movimiento por la Ley y también por la asociación gremial, entendiendo que era un momento absolutamente necesario como para, digamos, colectivizar las luchas, siempre las hemos entendido así, y el Frente de Emergencia surge en pandemia, claramente en el marco de la emergencia, intentando resolver colectivamente aquellas cuestiones que veíamos que se ponían como muy complejas, empezando por no tener interlocutores, digamos, válidos de la danza en el Estado nacional, y obviamente en los estados locales también. Entonces, el Frente se fue autoconstruyendo, porque obviamente, como todas las organizaciones que creamos nosotros desde la comunidad, y eso es lo más valioso, se van construyendo en función de las propias dinámicas de las grupalidades y de los compañeros. Entonces fue creciendo, digamos, o se fue amalgamando de alguna manera cuáles eran esos objetivos, entendiendo que no solamente eran los de inmediato plazo, que por supuesto tienen que ver con, tal vez, digo, las líneas de ayuda inmediata que generó el Estado, sino con algunas cuestiones que son de mediano y largo plazo, porque si tuviésemos esta pandemia una vez más sin tener política pública, claramente estaríamos en igual situación o peor. Entonces, el Frente tiene un trabajo muy intenso en comisiones, nos fuimos como acordando esa forma de trabajo que sí es horizontal y que tiene una asamblea semanal, que ahora está quincenalizada por la debacle de fin de año, en donde se toman las decisiones, y un trabajo intenso en comisión que trabaja semanalmente con temáticas muy diversas y también que tienen que ver con los distintos territorios. Y en eso creo que ha sido una experiencia muy valiosa para muchos de nosotros, que encontramos ahí realmente, digo, la cohesión y el poder construir entre todos una herramienta diferente y superadora, aunando también energías,
que yo creo que eso es como algo que nos desgasta, digo, no porque tengamos que estar todos en una única organización, no creo en eso, pero sí teniendo puntos de acuerdo, puntos en común para poder ganar esas luchas, ¿no? Como se dice, si estamos divididos o digo, sin poder acordar ni siquiera puntos básicos y debatiendo cuestiones que son como darse con la cabeza contra la pared, me parece que es muy difícil. Entonces, bueno, esa experiencia ha sido realmente enriquecedora y además creo que es algo que va a quedar. Y bueno, digo, ya como estamos aquí en este Zoom, algo que también ha posibilitado la pandemia es eso, digo, que podamos estar conectadas desde distintos puntos de nuestro país y que tal vez algo que sí estaba a nuestro alcance, pero bueno, la pandemia nos hizo como dar cuenta de que era la única forma de conectarnos. Entonces, creo que eso ha sido valioso también para esa construcción. Bueno, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Guillermina Larrea, de Trabajadores de Danza en Movimiento de Bahía Blanca. Bueno, me voy a otro lugar de la casa donde tengo un poquito menos de ruido. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias a todos. Guillermina Larrea, bueno, nos hemos nombrado así recientemente, por eso yo cuando ingresé tenía otro nombre, que no recordaba que lo tenía. Ahora nos hemos dado en llamar trabajadoras de danza en movimiento. Somos de la ciudad de Bahía Blanca. Nacimos durante la pandemia. Bueno, somos un grupo de personas trabajadoras de la danza que nos conocemos hace muchísimos años y que ya nuestra actividad profesional, artística y educativa se venía cruzando desde hace muchísimos años, pero a raíz de la pandemia, bueno, no somos una novedad al respecto. Evidentemente nos dimos cuenta que necesitábamos unirnos un poco más, organizarnos, y todo nació con un grupo de WhatsApp, que primero se llamó Bailarines Bahienses, y después nos llegó la información de que existía el Movimiento Federal de Danza. Nos pareció fantástico poder nuclearnos en un espacio federal. Realmente nos pareció una posibilidad. Y sobre todo, bueno, como mencionaba recién Eugenia, esto de la virtualidad, que da la posibilidad de acercarnos y conocernos, cuando antes tal vez ni lo imaginábamos. Teníamos una compañera que había participado ya de la primera asamblea del Movimiento Federal de Danza, nuestra compañera Natalia Martirena. Y bueno, trabajamos unos meses con el movimiento hasta que nos dimos cuenta que nos gustaba trabajar de manera horizontal, de manera fraterna, respetuosa, sensible, afectiva, sobre todo. Y como tenemos esas buenas costumbres a nuestro criterio, comenzamos a chocar y chocar y chocar con las personas del movimiento federal que se autoarrogan una dirigencia. Y bueno, no vine acá a hablar del Movimiento Federal de Danza, así que nada, decidimos que teníamos que trabajar con autonomía y que nos iba a resultar mucho más fructífero abocarnos específicamente a Bahía y en ese camino de a poco fuimos conociendo a estas compañeras y compañeros que estoy viendo ahora y formamos la Red Federal de Danzas, que promete. Y ¿cuáles son nuestros sueños? No distan mucho de los sueños que seguramente tenemos todos en esta cuadrícula. Yo me pregunto sobre la Ley Nacional de Danza, con nuestros compañeros nos preguntamos, pero no respecto de si ley sí o ley no, o cuál ley, sino qué compleja que se hace la lucha cuando no nos unimos. Teatro por allá, música por allá, danza por allá, artes vivas, ¿dónde entra todo? ¿Dónde entra circo? Entonces,
principalmente nos entendemos como trabajadores y trabajadoras de la cultura, que nos necesitamos unos a otros, y tenemos la necesidad de comenzar a construir un camino juntos, fraterno, horizontal, lleno de subjetividades, que es lo que seguramente nos va a enriquecer. No mucho más, compas. Gracias. Y gracias por permitirme escucharles. Muchas gracias por compartir, Guille. Está Cristian Velasco, también del mismo movimiento de trabajadores de danza en movimiento de Bahía Blanca, que es el único compañero masculino participante del conversatorio y de los muchos conversatorios de danza, de los abundantes Zoom de danza, compañero. Gracias por sumarte a estas feminidades, porque es como un movimiento bastante femenino el de la danza. Ay, compa, se te corta un poco, quizás tendrías que apagar la cámara. ¿Ahí se escucha? Solo el ahí se escucha, ¿Ahí? se escuchó. ¿Ahí se escucha? Ahí está, bien. Ahí va. No, Guille ya dijo absolutamente todo, me parece. Yo vengo a integrar el movimiento desde un organismo provincial. Yo pertenezco al Ballet del Sur de Bahía Blanca y junto con mi mujer, que también está integrando el Trabajadores de la Danza, y lo venimos a integrar desde ahí porque trabajamos toda la vida acá y nos interesa fomentar la danza en Bahía Blanca, y veíamos que había cuestiones que no estaban del todo cerradas. No tenemos una ordenanza como tienen teatro, música y los museos, por ejemplo. Entonces no hay ordenanza, no hay nociones de lo que significa la danza en la vida de las personas. Y bueno, nuestra idea en principio fue tratar de aunarnos en esos criterios con el movimiento, pero bueno, no se dio, y empezamos a trabajar y vincularnos con otras organizaciones que querían una organización horizontal, que era lo que a nosotros nos venía sonando, porque nos manejamos así desde el principio. Y los sueños y los objetivos que estamos buscando ahora es, en principio en Bahía Blanca, tratar de organizar trabajadores de la danza, aunar a la mayor cantidad posible de personas que quieran pertenecer, tratar de solucionar esta falta de interés, de fomento, de financiación, de desarrollo de la danza en la ciudad, por parte del Estado, ¿no? Porque la verdad que los trabajadores de la danza, yo creo que esto es en todas partes de la Argentina, cada uno aporta su granito y todos desarrollan, en la medida en lo que pueden, su trabajo. Obviamente con el acompañamiento del Estado sería mucho más fácil desarrollarlo. Y eso es lo que nos está haciendo falta, bueno, por una parte en Argentina, y en Bahía Blanca sobre todo, que es una ciudad que tiene una realidad política complicada, porque se está buscando derogar todas las ordenanzas artísticas que se habían implementado hasta ahora. Y bueno, dentro de ese contexto, nosotros ahora lo que vamos a tratar de hacer es buscar y enfocarnos en buscar una ordenanza para la danza en Bahía Blanca, y a partir de eso poder empezar a unar criterios también con otras organizaciones, como lo estamos haciendo con el movimiento, con la Red Federal de Danzas ahora,
algunas veces he participado yo como oyente de los movimientos del Frente de Emergencia, y también me gustó el espacio mucho. Así que eso, el sueño creo que es el de todos, es poder trabajar y que no sea un sufrimiento constante, esto de aportar lo que podemos aportar culturalmente a la sociedad, y que la sociedad nos pueda devolver algo que podamos transmutar y poder seguir creciendo. Y para eso se necesitan políticas culturales claras, y políticas culturales que beneficien el trabajo de la danza en toda la Argentina. Eso. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, compa. Jimena García Blaya, del Encuentro de Gestores Artistas. Bueno, hola, buenas noches, ya acá bajo el sol. Si se llega a cortar, avísenme y saco la cámara, porque tengo una conexión gratuita, que vivo en la provincia de San Luis, acá la internet es gratis, pero bueno, a veces la usamos todos juntos al mismo tiempo y satura un poco, así que, bueno, me avisan. Bueno, yo acá vengo con mi compañera Virginia Fornillo a representar un poco la equipa enorme y valiosa de muchachas, porque somos todas mujeres, que componemos el Encuentro de Gestores Artistas, que en un inicio fue un proyecto impulsado por el FIDE, que es el Festival Internacional de Danza Emergente, que pensaba para su 4ª edición, que sucedió este año, inaugurar un espacio, a todo esto sin pensar en la pandemia, pero bueno, desde el festival habíamos pensado en inaugurar un espacio que tenga como punto de foco la gestión en danza, un espacio en donde poder como de alguna manera profundizar, sistematizar, circular, incorporar, y por qué no crear la gestión específicamente para la danza, ¿no? Como hacer un trabajo de darle un espacio de contención y de construcción también alrededor de esa práctica. Bueno, al manifestarse la pandemia en plena producción de nuestra 4ª edición, que era una 4ª edición enorme, que iba a suceder en la ciudad de Buenos Aires, bueno, decidimos virarla allá por el mes de abril-mayo, a la virtualidad, a la edición, y nos dimos cuenta que también políticamente era importante entonces darle al Encuentro de Gestores otro impulso, ¿no? Ya que entendíamos que, muy incipiente en ese momento, pero ya intuíamos el nivel, primero de precariedad con el que veníamos, pero el nivel de precariedad al cuadrado en el que iba a quedar el sector también posterior a la pandemia, que es la que estamos transitando aún en este momento, o sea que un poco el EGA se transformó en una herramienta no solo de reunión, para hacer, digamos, de alguna manera unar prácticas que venían sucediendo colectivas y en red, que vienen sucediendo hace varias décadas en nuestro sector de la danza, pero también fue un espacio de pensamiento y de contención para pensar también herramientas de reconstrucción. Este Encuentro de Gestores es un programa expandido de encuentros, digamos, en donde generar intercambios y colaboraciones con diferentes modos y personas que realizan gestión en danza, no solamente en el territorio, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, sino como viene haciendo el FIDE ya hace muchos años, que es de alguna manera desterritorializar el festival y hacerlo un poco más itinerante, de un pensamiento de un territorio un poco más amplio. En la pandemia la verdad que nos vino joya para pensar en eso, porque la virtualidad de alguna manera nos dislocó del lugar como territorial físico, geográfico, y nos permitió generar otro tipo de territorialidad dentro del encuentro del EGA, en donde participan gestores y artistas, gestoras, artistas de diferentes lugares del país. En principio y como objetivo principal es crear un espacio o sea, estamos creando un espacio que está de alguna manera en crecimiento, en donde nos interesa tener una incidencia política, nos interesa tener una incidencia también
en la práctica, en la profesionalización de la práctica. Nos interesa pensar y trabajar sobre la gestión como una herramienta creativa de espacios de trabajo, de desarrollo para el campo laboral de nuestra práctica artística. Así que, a diferencia por ahí de otras organizaciones en las que participo, el EGA en esta función, en este momento de crisis se está dedicando un poco a visibilizar lo que sí está hecho, lo que sí se ha hecho, lo que hemos hecho desde el campo de lo independiente, también las prácticas de gestión que venimos realizando, las metodologías de trabajo en red y relacionamiento de circuitos formados por la práctica de la gestión independiente, que muchas veces no son nombradas o no son visibilizadas de la forma en la que, bueno, con el valor que tienen, ¿no? Digamos que básicamente la práctica de la danza y la producción de la danza en nuestro país es gracias a esos circuitos y a esas redes. Entonces, también un poco tiene que ver el EGA con poner en valor eso como práctica profesional. También poner en valor, nos parece como que hay algo que quizás después igual lo puede desarrollar mucho más Vir, pero que tiene que ver también con poder darle espacio y discusión a las nuevas narrativas y a los nuevos modos de crear y pensar danza que surgen a partir también de la danza en vínculo con transformaciones de todo tipo, ¿no? O sea, la danza no es la misma danza que en los años 80, tampoco que en el año 2000, y hay todo un proceso que venimos pensando también nosotras en conjunto, al pensar la gestión contextualizada y no endogámica, ¿no? Sino contextualizada en su lugar, emplazada, y cuando se piensa en una danza que habla sobre su contexto, que puede hablar no solamente sobre danza, sino sobre el mundo en general, ahí aparece una potencia muy importante y también una responsabilidad o una corresponsabilidad que sentimos que es de darle también a lo hecho y empezar a producir a partir de ahí una valoración de nuestro conocimiento como artistas y como gestoras de danza. También hay un link muy, me parece, estrecho con los movimientos feministas. Hay algo de todo el resurgimiento, digamos, o este momento pico de feminismo que también nos toca muchísimo dentro del EGA en relación a que la práctica de la danza siempre tuvo la competencia o la competitividad entre estudios de danza, entre compañías, entre gestoras, entre quién se gana la beca, no se gana la beca, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, toda la reflexión a propósito de las ideas también de alguna manera de tocar las estructuras de poder que plantea el patriarcado y pensar en una idea más colectiva, y bueno, acá uno de los ejes tenía que ver con la horizontalidad. Para mí la horizontalidad tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver tanto de cómo tomamos las decisiones o cómo nos hablamos solamente, sino también en cómo no concentramos poder en un sector, en una idea o en una sola persona, ¿no? Tiene que ver con la horizontalidad o la distribución del poder de manera equitativa. Entonces, bueno, dentro del EGA pasa esto, también somos un grupo de gestoras y de pensadoras, hay muchas licenciadas, hay muchas mujeres muy... yo me siento muy honrada de compartir con ellas, y me parece que también hay una práctica del feminismo en relación a potenciarse con las compañeras, acompañar también a que se potencien, a sentir que hay una sororidad, ¿no? La famosa palabra, que en nuestra práctica de la gestión, si bien lo veníamos desarrollando de forma práctica, empezar a nombrarlo y a darle como a eso un valor también nos parece como algo interesante. Como para terminar, el transcurso, digamos, del EGA, lo que soñamos era una de las preguntas que se hacían, ¿no? ¿Cuáles eran los sueños o las expectativas en relación al proyecto? Nosotras soñamos todo. Soñamos tener un centro de investigación, soñamos viajar juntas por el mundo generando modelos de gestión, soñamos en publicar, soñamos en que seamos miles de mujeres gestoras, soñamos en hacer encuentros presenciales, virtuales, soñamos en generar y tejer redes con nuestras compañeras de Latinoamérica, soñamos con hacer programas de capacitación para autocapacitarnos y también capacitar a otros. O sea, la verdad que en relación a sueños hay muchos, pero sí creo como que para ordenar un poco a veces nuestras cabecitas, creo que es en sintonía de lograr
un sector más profesional, más valorizado, no solamente por el afuera, sino también por el adentro, y una danza que creo que en este futuro, sí, post-pandémico, en donde aunque pareciera que todo vuelve a la normalidad y hay un capitalismo que sigue traccionando para que sigamos siendo lo mismo que antes, pero con barbijo, y a veces casi sin él, creo que hay como un deseo muy fuerte y un sueño muy fuerte de realmente darle a la danza el volumen como campo de conocimiento y como campo posibilitador también de la transformación del imaginario y las potencialidades que tenemos como seres humanos y como cuerpos diversos. Así que bueno, más o menos un poco como haciendo así a grandes rasgos y tratando de pasar por todas las preguntas. Una cosita más, me parece como en relación a lo federal, yo no creo mucho en lo federal, creo más en la idea de desterritorializar un poco y de desconcentrar el poder, o sea, yo creo que más que nada deberíamos pensar en descentralizar. Me parece que va más por ahí, porque a veces el federalismo también no es un conjunto de nodos, de otros centros, que también generan otras periferias. Entonces me parece que sí pienso en algo de participación territorial, y creo que Lega tiene como esa idea y esas ganas, muy difícil a veces de ejercerlo, porque los fondos y los fomentos también están concentrados en los centros, entonces a veces por más que uno decida generar participación es complejo también que lo que hoy llamamos y lo que hoy existe como periferia pueda participar, pero bueno, en esa lucha estamos y creo que hay que aprovechar también, también esta crisis sistémica para pensar un poco menos centralizado, un poco más desterritorializado en relación a lo geográfico, poder pensar otras regiones, poder pensar otras maneras de sentirnos mapa o menos mapa y más cartografía, quizás, no sé. Bueno, por ahí. Muchas gracias, compa. Bueno, le doy la palabra a Virginia Fornillo, también de Lega, y de la mesa Un Observatorio de las Danzas. Gracias, Meli. Bueno, en principio agradecer a toda la asamblea de las trabajadores de Pilar. Gracias, Meli, por esta invitación. Celebrar también este espacio diverso en el que nos estamos encontrando en este momento, justamente distintas personalidades y referentes de estos distintos espacios de unidad colectiva que un poco esta pandemia vino a empezar a forjar en su identidad y en su organización. Particularmente, bueno, para mí ha sido un año muy removedor, por supuesto como todos, pero bueno, particularmente, como bien ya algunos compañeros lo han destacado, también he salido después de unos meses de participación y colaboración del Movimiento Federal de Danza, justamente, bueno, de una manera no conforme en relación a un poco los objetivos y la manera de construcción colectiva que se estaba planteando. Y en esa salida es donde, afortunadamente, porque tengo que decir que soy afortunada, se han dado, bueno, varios procesos, la posibilidad del encuentro con compas, justamente que salieron también al mismo tiempo y que con quienes empezamos a dialogar un poco, bueno, estas dificultades y tensiones que estábamos atravesando en relación a ese espacio, la posibilidad de llegar también a EGA. Y acá, bueno, voy a hacer un paréntesis y voy a justamente a adentrarme de lleno. En principio agradecer, bueno, a Jimena y a Valeria Martínez por la apertura, por la generosidad, por la claridad y la contención de haber justamente desarrollado y haberse desafiado a poder llevar adelante un proyecto, como bien ya Jimé lo ha presentado muy bien, como EGA. Concretamente, en relación a EGA, yo me sumo a partir de justamente esta apertura a una de sus mesas de trabajo, como también bien
Jime lo explicó, en este universo expansivo que es EGA, una de las mesas de trabajo que estamos proyectando es el espacio de un observatorio de las danzas, teniendo en cuenta que un observatorio de las danzas se proyecta y se percibe como un espacio abierto, transversal y en construcción. Eso es más que nada importante remarcarlo, porque creemos que es importante entender y escuchar los tiempos de los procesos. De hecho, en lo personal, un poco es lo que a mí me ha tocado también atravesar, particularmente durante estos últimos meses, entender mucho los tiempos de los procesos de los distintos espacios colectivos que justamente se fueron desarrollando en relación a nuestra actividad. Pero bueno, en relación al observatorio concretamente, el observatorio se convoca a repensar las tramas y las narrativas que hoy atraviesan a la cultura en general, como pensándolo desde un sentido expansivo, desde justamente los territorios de enunciación y les cuerpes de las danzas de nuestro territorio argentino y también de la región latinoamericana y de otros países más. Pero en principio, en una primera etapa, nos vamos a concentrar, la mesa se va a concentrar principalmente en lo que tiene que ver un poco más adentro de nuestro territorio y las resonancias con los países vecinos. Entonces también un poco acá se me viene algo que apareció un poco en lo que Guille también dijo, que es esta cosa también de entender, y que Jime también lo expuso, esta cosa de empezar a entender a la danza como una herramienta que puede hablar de muchas otras cosas más allá de sí misma. Y es por eso que hay que entender, y me parece clave, que para pensar un futuro hay que empezar a dimensionar justamente la esfera política de la danza, cómo los cuerpos de las danzas justamente tienen un territorio de enunciación política incidente, clave, para seguir pensando el futuro de la sociedad y de la cultura en general. Por eso muchas veces pienso que los procesos legislativos que hoy se están justamente poniendo en lucha, en discusión, y que necesitan su pelea, necesitan a su vez, más allá de su particularidad, ser acompañados también por pensar en una legislación que también nos ampare y nos contenga a las culturas en general y a todos los sectores. Creo que eso es clave, y me parece que una cosa no quita a la otra, o sea, un proceso no quita al otro, sino que justamente para mí viene a acompañarlo y a superarlo. Desde el Observatorio de las Danzas, como decía, vamos a intentar, en nuestro deseo, abordar no solamente lo político desde lo institucional, sino también desde lo performático, lo afectivo, entendiendo que hoy atender a los procesos vinculares en relación a nuestras prácticas es fundamental, y desde un sentido incluso ecológico, porque hay mucha historia situada, hay mucho esfuerzo y hay mucha resonancia afectiva en nuestro ecosistema de pares, de colegas, de ya sea creadores, bailarines, intérpretes, investigadores, todos los trabajadores de la cadena de valor justamente de nuestra actividad. También vamos a trabajar cuestiones vinculadas a la capacitación y a la autocapacitación, como también lo referenció Jime anteriormente, y lo que es también lo sincrónico, que es muy importante, y que lo sincrónico hoy está apareciendo muy fuertemente a partir de la resonancia y la sincronía con distintos proyectos que están pensando y están repensándose desde esta mirada, como decía antes, ecológica, necesaria también para empezar a entender la proyección de mediación viva que también hoy podemos tener como gestores de esta gran familia que nos reúne a todos, que es la danza, o las danzas, mejor dicho. Porque yo creo, y en esto ya, bueno, quiero ir terminando, creo en los procesos de mediaciones vivas, creo en los procesos de pensamientos rizomáticos vivos que realmente
permitan, a través de lo que ya está construido, poder detectar con qué se puede continuar a futuro, con qué no, reformular, reciclar, repensar, y poder sobre todo multiplicar. Y por último, también quiero decir que bueno, también en este tiempo, bueno, he participado y me he acercado a la Mesa de Vinculación Nacional del Frente de Emergencia de la Danza, que también, bueno, me han recibido muy bien, como otro espacio, digamos que obviamente en esta salida del MFD he transitado también en este proceso, al igual que también el espacio de discusión y de diálogo que con otros compañeros como Alma, Cristian, Meli, Guillermina y Natalia, por ejemplo, que no está y que también está formando parte de la mesa de Lega, y a quien le mando un abrazo y un cariño muy grande, porque sé que está pasando unos días difíciles. También estamos atravesando a partir de pensar una posible red federal de danza, de las danzas. Así que gracias nuevamente, y bueno, nada, celebro esta oportunidad de encuentro y de diálogo. Muchas gracias, Vir. Placer. Le doy la palabra a Luciana Choque, del Movimiento Federal de las Danzas de NOA, ella es de Salta. Perdón. O Alma, Perdón. Alma, bienvenida. Sí, si está Silvia por ahí, preferiría que empiece Silvia. ¿Podés, Silvia? Sí, cómo no. Dale. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá y muchas gracias por tenernos en cuenta. Realmente lo que dicen todas las compañeras y el compañero resuena un montón. Yo pertenezco al Movimiento Federal de las Danzas, NOA, que es una construcción que surge también después de pertenecer de alguna manera el Movimiento Federal del Central nos ha reunido a las compañeras de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, y nos ha reunido de una manera muy feliz porque son compañeras con las que trabajamos de una manera, comulgamos mucho en la forma de trabajo, y fuimos construyendo una confianza y una forma de trabajo que le llamamos horizontal, pero que tiene un montón de formas, no es horizontal solamente, sino que es espiralada, es mandálica, es circular, tiene muchas formas, y tiene que ver sobre todo con la escucha del otro, ¿no? A partir de esta construcción genuina que hacemos las compañeras del NOA, nos vamos enfrentando en esta otra construcción patriarcal, jerárquica, que hemos vivenciado en este año, y decidimos por la emancipación. Porque también sentimos que hay un montón de temas que estaban siendo invisibilizados y que era necesario, urgente, tratarlos y profundizarlos. Por supuesto hablo de la Ley Nacional de Danza, pero en este sentido el NOA, desde que nosotras empezamos a pensar la ley también, y sobre todo hacia fines del año pasado, empezamos a ver que el texto de la ley no tenía en todas sus partes una representatividad grande en el NOA, por diferentes definiciones que recién también salieron, las definiciones de lo que es federal, de lo que es danza. Entonces empezamos a trabajar sobre en realidad no a escribir, pero sí a pensar y a darnos el tiempo de ver qué tendría que aportar el NOA, o qué sería representativo para el NOA, cómo estaría incluido el NOA dentro de la Ley Nacional de Danza. Y a partir de estos pensamientos y empezamos a desarrollar construcciones. A partir de esto también ideamos un festival, el Pachadanza, que ha tenido como un gran nacimiento y un rápido progreso en su corta vida. A partir de ahí, nosotras, que también somos en su gran mayoría mujeres,
pero que es un movimiento absolutamente abierto y disidente, empezamos a visibilizar lo invisible dentro del NOA, que es un montón, que es muchísimo, como por supuesto en todo el territorio de la República, no solo lo que pasa en las capitales, en nuestras capitales que ya somos como un borde dentro de la nación, el NOA ya es un borde dentro de la nación, las provincias dentro, en sus adentros profundos, son un borde del borde. Entonces empezamos a visibilizar porque somos todas muy, muy amantes. Yo soy de Buenos Aires, les quiero contar, pero vivo en el NOA hace 20 años, y amo profundamente las culturas ancestrales que viven en el NOA y que todavía viven en el NOA. Entonces, un poquito también rescatando esto que decía Virginia, ¿no? Cómo las culturas también transforman y construyen las danzas, y le dan cuerpo a las danzas. Y los territorios, como bien decía Marcos, un compañero también del movimiento de Tucumán, nuestros cuerpos son los territorios en disputa, y nuestros territorios están en disputa, entonces nuestra danza también está en disputa. Entonces, ¿cuál sería la disputa y cuáles son los cuerpos y los territorios invisibilizados a nivel país, más que nada, ¿no? Entonces, en estos Pachadanzas, que tuvimos 2 ediciones, empezamos a visibilizar las culturas que nos constituyen como NOA, y que constituyen nuestras danzas, porque nuestras danzas no son solamente espectaculares, sino que, como en todo el territorio también, hay otro tipo de manifestaciones en las danzas, y pensamos que la ley tiene que ser contención y construcción de todas las danzas, no solo espectaculares, sino celebratorias, sociales, la transmisión también del sector, que es un sector que ya no lo voy a decir 1000 veces, pero lo digamos 1000 veces, un sector precarizado donde la forma de transmisión del conocimiento es precarizada, porque se transmite también de una manera viva, y todo lo que tiene que ver con la transmisión, con la tallerización, con la coreografía a nivel interior de los interiores y también en las capitales, está totalmente desprotegida de políticas culturales, de políticas gubernamentales, y de todo tipo de protección que podría tener un sector. No tiene el sector de la transmisión, no quiero decir de la docencia, porque es mucho más grande, ¿no? Está totalmente desprotegido. Entonces también visibilizando a ese sector, pensamos que, bueno, en estos Pachadanza podíamos integrar y empezar a darle cuerpo, voz a las culturas invisibilizadas. Y un poquito empezamos a pensar nuestra ley como pluricultural, porque no da cuenta de una sola cultura, sino de las culturas de nuestro gran y extenso territorio nacional, y ese trabajo nos ha desvelado bastante, y todavía nos desvela que la ley, obviamente tener una ley ya sería mucho, pero que también la ley dé cuenta de todos estos territorios en disidencia, dentro de las danzas que también nos construyen. Por otro lado, el funcionamiento ahí estuvimos durante las primeras charlas en el conversatorio, estuvimos viendo el logo de Danzas NOA, que es un poco a donde hemos llegado después de mucha construcción, y también cuando nos renombramos y le pusimos la S como diferencia, nos sentimos así como, bueno, dentro de esto el pluralismo, ¿no? Más allá de que no hablamos solamente de estilos de danza, sino que hablamos de mucho más. Hablamos de la cultura viva que no puede quedar afuera de lo que es la danza, hablamos de las maneras de construcción dentro de los grupos que pueden tener mucha afinidad con las maneras de construcción que tienen las distintas comunidades dentro del NOA. Hablamos de lo espiritual, de la ritualidad, que tampoco pueden quedar afuera de las formas de construcción,
porque realmente vivenciamos en estos territorios del NOA que son formas poderosas de construcción y que nos integran como personas. Acá yo fui rescatando de todo lo que hablaron los compañeros y bueno, esta cuestión de que de la pandemia nos dio la posibilidad de acercarnos, nos dio la posibilidad de estar muy lejos y estar muy cerca y de escucharnos. Lo que no teníamos en el movimiento federal era justamente el escucha, y lo que estamos generando desde, y en ese sentido agradezco la gran cantidad de organizaciones y de amparos que hemos construido dentro de la danza, que estaba muy desamparada, tanto el frente de emergencia como la red que se está gestando, como todas las propuestas son de construcción y de colaboración colectiva y de escucha situada, tiempos, procesos, todas palabras que por ahí en otros momentos estábamos muy con el cronómetro, con Cronos, desde la capital, Buenos Aires, y ahora estamos en otros territorios diciendo que los tiempos pueden ser cíclicos, que los tiempos pueden ser rituales, que los tiempos pueden ser otros, en esta construcción de las danzas, que también coincido, por ahí no tiene tanto que ver con lo que decía Virginia, pero sí que se imbrican, ¿no?, en las producciones. Estas charlas y estos pensamientos también se cruzan en las producciones de nuestras danzas, y están como elaborando estas nuevas danzas que por ahí decía un poco Jimena. Dentro de los territorios, por ejemplo, yo soy de Catamarca y la danza es masivamente una actividad increíblemente popular, no en el sentido de los géneros, sino en el sentido de la cantidad de gente que la practica y que la enseña y que la produce. Entonces, bueno, dar cuenta de eso y ver, como decían los compañeros de Bahía Blanca, que no existen políticas. Por ejemplo, en Catamarca hay un único festival del gobierno donde se pagan producciones una sola vez al año, Festival Internacional y Nacional, Provincial del Poncho. Es una cosa donde realmente las secretarías de cultura son muy escasas de ideas, y las políticas públicas y culturales son ausentes. Entonces, nos pensamos como Danzas NOA dentro como una organización que pertenece y circula y establa vínculos con otras organizaciones. En ese sentido, ninguna somos puristas, y en ese sentido también creemos que lo colectivo se construye así, ¿no?, en redes y en colectivos. No sé, Almita, si querés agregar algo. Sí, dos cosas porque fuiste muy clara. Una es que en esta construcción me parece bueno, voy a empezar por el final, ¿no?, con otros colectivos. Y esta construcción que decías horizontal, que no es horizontal como tal, me parece verdaderamente acertado eso, ¿no? Creo que la danza como organización social y política, y no solamente como una disciplina del arte, sino la danza como una organización social y política que está trabajando en muchos estamentos, y nosotros ahora lo estamos exponiendo acá. Nosotros todas estamos bailando, todas estamos gestionando, todas estamos trabajando en política, todas estamos tratando de movilizar esa utopía, esos sueños que nos piden que digamos cuáles son estos sueños. Creo que es esta construcción que estamos haciendo acá ahora mismo, ¿no?, en este momento. Entonces creo que nosotros, las danzas como esta organización social y política, creo que es una de las más complejas que hay. Quizás por esto que estaba mencionando Silvia recién, la gente sale a la calle a bailar. Es decir, la gente, el movimiento feminista sale a la calle a bailar. Es decir, se manifiesta bailando en la calle. Cualquier otro movimiento sindical, social, se manifiesta bailando en la calle. Entonces me parece que eso también trae y aporta una gran riqueza, al mismo tiempo que una gran complejidad cuando pensamos en leyes, en derechos, en cómo nos pensamos, en cómo
pensamos el cuerpo en pandemia, cómo pensamos el cuerpo en la salida de esta pandemia, en el aislamiento, fuera del aislamiento. Entonces creo que nos atraviesan espacios verdaderamente complejos. Y es en este sentido que, por lo menos desde el NOA y ahora en las organizaciones en las que estamos participando, como el Frente o bueno, con el EGA, con las chicas de Pilar, bueno, con todos los compañeros que estamos atravesando nuevas experiencias, creo que hay algo que es fundamental y es creer en nuestras percepciones. Creer en nuestras percepciones con respecto a cómo nos unimos con la gente, ¿no? E intentar esa experiencia de estar con otros. Yo siento que ya no hay, o no quiero apostar por el momento, quizás dentro de un tiempo diga algo distinto, por el momento no quiero apostar a otra cosa, como que primero mostrarme el currículum y después te digo si voy o no voy, ¿no? Es decir, siento que por lo menos así lo hemos estado realizando en el NOA. Nosotros tenemos una construcción hecha con experiencia, pero nuestra percepción está hecha de esa experiencia, no de otra. Está hecha de esa experiencia que ya sabemos qué calidez queremos, es decir, cuál es la temperatura del otro que nos favorece. Sabemos cómo trabajar el espacio, ya tenemos experiencias que hacen que nuestra percepción cada vez sea más aguda. Y siento que eso nos ayuda, lo digo desde la organización de las danzas NOA, nos ayuda a confiar mucho en el otro, a escuchar al otro, a valorizar esa palabra, ¿no? Me parece que esas son instancias profundísimas. Y nada más como para cerrar, porque siento que Silvia dijo un montón interesante, que el federalismo, nosotros también estamos pensando en el no del federalismo, por eso también dijimos, queremos ser una organización regional y no asistir a un espacio que se supone central o que tiene que trabajar con una centralidad. Pero creo que estamos acercándonos a una idea de federalismo que no tiene que ver con que haya un centro, justamente eso. La idea es desarticular ese centro y cómo nosotros podemos atender todas esas diferencias, ¿no? Diferencias territoriales, geográficas, culturales, de qué manera nosotros nos acercamos a una cultura, a hablar con una cultura donde hay un cacique, o donde la palabra artista no existe. Entonces, ¿cómo nosotros nos llegamos a esas culturas, a esos sectores, a esa diversidad cultural que tiene el NOA? Y hablando del NOA estamos hablando de todas las regiones, porque cada una tiene esta particularidad. Entonces, ¿cómo nosotros atendemos ese lugar? ¿Qué otras estrategias empezamos a encontrar? Nosotros en el NOA recién ahora nos estamos acercando a esa problemática. ¿Con qué estrategias nos acercamos a esos lugares? ¿Ellos quieren estar cerca nuestro? Entonces, son preguntas que sí nos estamos haciendo y que son experiencias nuevas para nosotros. Entonces, nada, tenemos que aprender nuevas preguntas. Creo que eso es fundamental, ¿no? Aprender a preguntarnos nuevas cosas, a preguntarnos nosotros que decimos somos artistas y ellos dicen acá no hay artistas. Entonces, ¿cómo llegamos a un lugar donde no hay artistas? O donde todos son artistas, o donde todos saben culturalmente lo que tienen. Es decir, a eso me refiero como complejo. En realidad somos nosotros hoy, Danzas NOAS, quienes tenemos que empezar a comprender con qué territorios culturales, nuevas geografías, nuevos espacios estamos trabajando. Es decir, ellos no quieren ser incorporados volveríamos al centro. Si ellos se sienten incorporados es que nosotros somos un centro. Entonces no se tienen que incorporar a ningún lado. Tenemos que ver cómo encontramos las preguntas correctas, tenemos que ver cómo encontramos los sistemas para empezar a que exista una comunicación fluida con esos espacios que a nosotros nos interesa entablar una comunicación, entablar una relación. Y a partir de ese lugar es donde
creo que, ya me voy, ya termino, no me voy. Creo que nos queda esto de pensar otras preguntas, pensar otras estrategias, pensarnos nosotros de distinta manera. Gracias. Gracias a vos, Alma. No, estaba avisando simplemente que quedaban, no te estaba apurando. Podés hablar todo lo que sientas. De eso se trata. Le doy la palabra a Andrea Ascón, de General La Madrid, del grupo independiente Cuerpos Libres. No sé si está, me parece que no está más. Bueno, entonces le doy la palabra a Verónica Gregorio, del colectivo de estudios de danza y de la Cámara Argentina de Institutos de Artes Escénicas. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, yo me hice un machetito porque sé que me puedo llegar a olvidar o perderme, soy así de irme por las ramas, entonces voy a tratar de ser lo más concisa posible. Bueno, CAIAE, la Cámara Argentina de Institutos de Artes Escénicas, que firmamos ayer para hacer cámara formal, ayer fue como empezar a hacerlo, y eso es buenísimo. Sí, es buenísimo, fotos, se bailó en el medio, chamamé, se hizo un quilombo en el lugar donde íbamos a firmar, hicimos un quilombo impresionante. Y bueno, nace del colectivo de escuelas de danza, así fue la cosa. Yo, de hecho, estaba fuera del colectivo, cuando me entero que había un colectivo que era de poquitas personas, en principio, de algunas escuelas más reconocidas, reconocidas para aquí Buenos Aires. Yo les cuento, soy de Canals, Córdoba, un pueblo que tiene a 15 cuadras Alambrado Campo, muy allá. Me vine a Buenos Aires hace como 15 años y miraba los edificios así, como bien pueblerina y campechana que amo ser, porque de ahí vengo. Y nada, y feliz, pero sintiendo que esto era un monstruo. Y cuando empecé alquilando una sala que era arriba de un kiosquito, toda una cosa así, y de a poquito, y bueno, ¿y quién quiere trabajar conmigo? Y fuimos haciendo lo que hoy es Full Dance. Y después, bueno, llegamos hasta ahora, 13 años después, situación pandémica, reconociendo la situación, las faltantes del sector, las deudas del Estado para con la cultura, con el arte, con la danza, también militando desde el feminismo, me encontré con este colectivo que era, como digo, muy cerrado, muy pequeño, muy de algunas personas. Y empezamos a entrar y entrar y entrar y entrar, y empezamos a mover y a trabajar y a entender que había necesidades que iban más allá de los nombres que éramos. Y había necesidades puntuales del sector. Y bueno, ahí empezamos a trabajar en diferentes mesas de laburo, ¿sí? Diferentes mesas de comisiones, por decirlo de alguna manera. Yo estoy en la mesa de comunicación, hoy haciendo, se llama directiva de comunicación, vocal para la Cámara, etc. Y con un proyecto que ahora quiero contar al final, también personal, que voy a presentar a CAIAE, a la Cámara Argentina de Institutos de Artes Escénicas. Pero bueno, vuelvo a la Cámara de alguna manera con los roles que tiene. Sabemos que esta Cámara por lo menos la integran directivos, docentes, compañías, coreógrafes, bailarines, etc. Una Cámara muy, muy diversa y hermosa, pero a la vez entendiendo que la Cámara representa instituciones, y las instituciones con un rol no difuso, sino con intereses y roles específicos dentro de lo social, con faltantes de diálogo, con un montón de años de no hablarse entre las instituciones, de no consultarse, de no saber de las necesidades realmente del sector por no hablar, por no haber comunicación. Entonces, CAIAE nace con esa primera idea de comunicación, obviamente bajo la coyuntura de esta problemática de la pandemia, claramente, pero bueno, ahí se visibiliza, como nos ha pasado a la mayoría, esta situación. Y estamos dispuestos a trabajar y a charlar, y por eso estamos aquí, a dialogar y a trabajar en mesas, sabiendo que también puede haber intereses contrapuestos y disensos, porque eso es la política.
y eso es militar, también pienso, y bueno, pero la idea es buscar un diálogo, es buscar consenso y beneficio para todos, no para unos pocos, y nada, y esas cuestiones que ha tenido la danza de élite y demás, y de centralización. Me pareció muy interesante lo que dijo Jime, de pensar un territorio más cartográfico, me encantó, me pareció como, sí, porque también nos llamamos federales, pero pensamos, tenemos la idea de que sea eso, pensamos en la palabra federal, pero me voy a llevar esto de cartografía, de cartográfico para pensarlo también un poco. Hoy no hay otras cámaras, otras organizaciones a la vista parecidas a CAIAE en el territorio, pero hay algo en Córdoba, algo en Rosario, que hemos estado ahí en comunicación y en buen diálogo, recopado, pero todavía falta seguir sacándolo de Buenos Aires y de Cava. Estamos con esa deuda queriéndola solventar, por así decir, ¿no? Bueno, hay en este momento empadronada gente, como digo, personas, instituciones, vamos a decir, en la Cámara, instituciones de todo el país, 400 empadronadas aproximadamente. ¿Sí? Eso es como para saber. Y esto nos permitió, también hicimos estadísticas de dificultades del sector, y nos permitió hacer ensamblaje y entablar comunicación con cultura de la nación y también de la ciudad. Y eso fue muy, muy interesante, nos permitió poder empezar a solicitar mesas también de trabajo futuras para con Nación, que ya se estaban sucediendo, y empezar a integrarlas, por lo menos eso, empezar a integrarlas y a desarticular esta cuestión tan centralizada y tan cerrada. Objetivos de la Cámara, algunas cosas. Bueno, mantener el diálogo constante con Nación, que empezamos a entablarlo, como digo, con sus oficinas, por así decirlo, representaciones, desarrollar convenios y acuerdos con diferentes empresas a fin de lograr beneficios para los socios y programas de mecenazgos o similares, por ejemplo, obra social, tan necesaria, la homologación de títulos por parte del Ministerio de Educación para las carreras de danza, y como dije antes, tener diálogo y canales abiertos con todas las organizaciones del sector, de los sectores, o lo que llamamos danzas, como decían las compañeras del NOA. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no me olvide. Bueno, CAIAE se toma, como digo, desde el colectivo, lo más horizontal, y democrático posible, tiene como objetivo lo que mencioné antes, y tiene un consejo directivo, pero que el consejo directivo está para organizar, pero no para decidir. Las decisiones se charlan democráticamente en las asambleas generales. El domingo pasado tuvimos, ahora son cada 15 días, ¿sí? Y hay un estatuto diseñado para que el directorio tome ciertas decisiones, pero las cuestiones como más potentes o fuertes que no están dentro de ese estatuto van por medio de las asambleas. Hay algo que está ahí en proyecto, que surgió tras algunas necesidades latentes, es un proyecto personal para presentarlo en la Cámara, y que nace un poco también de querer implementarlo en mi institución, una Secretaría de Género y de Transgénero, que es una necesidad latente, y que nos las debemos a todo lo que es la danza. Y creo que tiene que salir de las instituciones, o sea, de la Cámara, tiene que salir eso desde ahí, trabajarse desde ahí, desde todos los lugares, pero digo, del lugar que en este caso estoy representando. Así que es abierta al diálogo y feliz festejando esta posibilidad de seguir abriendo espacio y charlas. Muchas gracias, Mel, por la invitación. Un placer, bueno, gracias a vos, Vero. Paren que pongo vista ahí, así las veo todas. Bueno, si alguien quiere aportar algo, comentar, preguntar, proponer, en base a los ejes que habíamos propuesto y planteado en un principio, súper bienvenida, por levantar la mano, de silenciarse. Yo me fui anotando acá un par de cosas. Habíamos planteado unos ejes, pero resonó mucho todo lo que tiene que ver con el feminismo, ¿no? que se está respirando, y que para mí nos encuentra a nosotros en la danza
con una oportunidad muy grande que tenemos por nuestro terreno de trabajo de entramarnos, ¿no?, con las luchas feministas por la recuperación de estos cuerpos territorio, que también fue algo que se nombró mucho, ¿no?, el territorio, cuestionar qué es el territorio, considerarnos también cuerpos territorio, estos cuerpos que fueron de alguna manera expropiados por el patriarcado, ¿no? Nuestros cuerpos fueron al nacer, fueron expropiados por el sistema patriarcal, y la danza creo que nos ofrece esa oportunidad de trabajo directo, de acceso directo a los cuerpos, ¿no? Me siento a veces con el inclusivo todavía. Y hablando un poco de los sueños, y en este sentido, uno de mis sueños es que la danza sea un derecho, así como lo es hoy en día el lenguaje escrito, por ejemplo, ¿no?, que se habla de la educación y demás, plantearnos estos otros lenguajes, y en este caso el lenguaje de la expresión de los cuerpos, como un derecho para poder, ¿no?, comunicar todo este conocimiento no proposicional que circula en las distintas comunidades, que circula en las feminidades, que circula en los sectores también más oprimidos, ¿no?, o más invisibilizados. Alma, o otra de las compañeras del No, hablaba de los rituales, de las danzas circulares, de lo espiritual, ¿no?, de estos cuerpos que se relacionan con el todo, ¿no? Un poco, voy a robarle una expresión a una compañera centroamericana del feminismo comunitario, de cuerpos cosmosintientes, que me encantó, ¿no?, porque nos pone en ese lugar de constante relación con lo que está pasando en el mundo, y que bueno, que creo que es la gran oportunidad de nuestro terreno de lucha, y en este sentido de los sueños también, y por ahí más específico, también soñar con un país, o con un mundo, si se quiere, donde quien elija esto, ¿no?, quien elija la danza como forma de vida, que quiera dedicarse, que sea su deseo, ¿no?, que pueda realmente realizar su deseo, y que no constituya como un sacrificio tan grande, un esfuerzo, ¿no? Incluso a veces lo hablamos mucho en nuestra asamblea, con las propias familias que velando un poco, ¿no?, pensando en la seguridad económica, en todo esto, no acompañan a las pibas y los pibes en su deseo de desarrollarse en la danza, y que es terrible, ¿no?, porque es como una doble expropiación de ese cuerpo que nació oprimido, y que aparte vuelve a estar cercenado en su deseo, ¿no? Y me parece que está bueno que estemos ahí luchando para garantizarle a las juventudes esos derechos, ¿no? Y será como ahí pequeña reflexión. Acá Laura dice: estimadas, aquí Lau Figueiras, integrante del Movimiento por la Ley y Frente de Emergencia, muchísimas gracias por este valiosísimo espacio. Muy interesantes las miradas, las voces, las ideas diversas. Celebro este encuentro, debo retirarme. Agradecida por este espacio, gracias a las compañeras de Pilar y a todas. Bueno, compas, estamos en horario. Muchísimas gracias, a todos. Y súper enriquecedor, la verdad que siempre es un placer, Vero, la primera vez que nos escuchamos por ahí hasta que nos vemos, con las compas que nos hemos visto, recordar y siempre reagradecer, porque son lo mejor que me ha pasado este año en lo personal, más allá de todo lo institucional y demás, que es súper interesante, y un poco el objetivo del conversatorio, la verdad que agradecer lo humano, el vínculo, la red, y el saber, ¿no? Me parece que esta es la senda, ¿no? Compartir saberes, encontrarnos, respetarnos, como me voy con un sentimiento de profunda admiración y agradecimiento, eso quería decir. Así que súper mega placer, y por muchos encuentros más, pensar ahí el 2021 súper aguerrido.
Gracias, Meli, gracias a todas. Sí, gracias, y gracias a la Asamblea de Pilar, que es alto faro allá en el norte de la ciudad, así que gracias por este espacio. Bueno, gente, Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. nos vemos pronto. Gracias. Espero. Gracias. Gracias. Saludos a todas y a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.